¿Qué tal? Hola, bienvenidos, humanidad. Y bienvenidos sobre todo al programa, esta especie de vídeos extraños y sugerentes titulado Libros con Alma. Quería hablaros, haceros partícipes de una impresión profunda que tengo. Y es que el gran libro, que no os puedo traer aquí, ni os puedo decir dónde comprarlo, porque no está editado de un modo normal, es el libro de la vida, el libro de la experiencia. Claro, es un libro escrito con multitud de caracteres, lenguajes diferentes, que llegan a nosotros por múltiples vías de percepción. La de los 5 sentidos y, por supuesto, otras vías de percepción en las que, como digo, a veces a duras penas van naciendo y nos vamos dando cuenta porque el que percibe es uno y uno se va dando cuenta, aunque los demás, en general, en bloque, en grupo, pues no perciban la existencia de esas otras vías de percepción. Que son muy necesarias, por cierto, esas otras vías, para entender el lado más críptico, profundo y esencial de la vida. Porque la vida se puede interpretar de muchas maneras. Hay una forma de interpretar la vida muy completa, que probablemente no es la única, y a lo mejor no es ni la mejor, vaga la redundancia, pero que es, a mi juicio, bastante importante siempre y cuando haya la posibilidad y la capacidad. Que se tienen que aunar ambas cuestiones, capacidad y posibilidad. Y es estudiar todo lo que uno pueda. Pero estudiar con ahínco, con un nivel bastante evidente de vehemencia, de pasión. Que no te vuelva loco, que no te desestabilice, pero intentarlo. Intentarlo denodadamente, es decir, cuanto más se pueda, dentro de lo que del tiempo libre o el tiempo disponible para ello que uno tenga en la vida, hacerlo. Y me refiero a estudiar, pero no estudiar para sacarse una titulación. Hombre, si se puede, obviamente también. Estudiar en el sentido de absorber un montón de información que dentro de una persona genere una revolución de la propia conciencia, es decir, estudiar de todo lo que tenga un interés para la vida humana, para nuestra comprensión del vínculo que hay entre cada ser humano con el colectivo al que pertenece, con el planeta en el que vive y con las posibilidades más allá de este pequeño y grande espacio llamado planeta Tierra. Es decir, estudiar todo lo posible. Estudiar psicología, cuanta más mejor. Estudiar filosofía. Estudiar ciencias. Estudiar ciencias que, incluiríamos la física, la química y otras derivaciones. Estudiar también, por supuesto, matemáticas. Pero fijaos que para mí el objetivo de todos estos múltiples aprendizajes que pueden ayudarte, ni que siquiera parcialmente ayudarte a entender el gran código extraño de la vida. Porque el código extraño de la vida se puede interpretar físicamente, matemáticamente, simbólicamente, religiosamente, en parte, solo en parte, esotéricamente, por supuesto. Es decir, ¿hasta qué punto este aprendizaje es importante? Pues lo es en un altísimo grado. Es decir, hoy en día, y a diferencia de siglos anteriores, tenemos mucha información de calidad que está contrastada o que está bien razonada, en el caso de que no sea una información puramente científica, que tiene un gran valor, por cierto, pero también tiene un gran valor ¿cómo os diría yo? Toda información que proviene de la propia reflexión, siempre que tengas un buen material de base y le hayas dedicado tiempo. O sea que, con todo esto también lo que os quiero decir es que además de que la vida, como concepto genérico, es muy complicada de interpretar en todas sus particulares dimensiones, porque requeriría del aprendizaje de muchas claves que a la vez son una especie de muchas carreras universitarias. Universitarias es un ejemplo que pongo, ¿no? Lo que os quiero decir es que el aprendizaje de todo lo que se pueda va a hacer que cada uno de nosotros, y colectivamente también, pero empezamos como un fenómeno individual, tenga un arma poderosísima para no estar lamentándose de manera continua por aquello que no entiende. Porque tendrá claves donde, ni que sea por asociación o por una especie de extraña pero muy consistente intuición, pueda a su vez entender, aunque no sepa el alcance de todo lo que entiende. Si, por ejemplo, se estudia psicología, pero se estudia de verdad, no una mera ojeada superficial, algunos contenidos sencillos, hay que profundizar más y eso requiere, cierto nivel vocacional. No me cabe otra. Cuando uno estudia psicología lo suficiente, se da cuenta de dos cosas. La primera, que nunca estudias lo suficiente, aunque a juicio de otro diga, ostras, hay que ver lo que has estudiado. Pues no.
Porque fundamentalmente la psicología es como algo que se abre y cada vez hay más. Entonces, cuanto más te metes, más conciencia tienes de que no te la vas a acabar toda. Lo mismo pasa con la astrología, con los códigos simbólicos, por ejemplo el tarot, que está lleno de códigos simbólicos a más no poder. Eso es un mundo inmenso, como el estudio del universo, a través de la cosmología, la astrofísica, etc. Es decir, ¿hasta qué punto merece la pena estudiar eso y mucho más? Pues merece mucho la pena para poder reinterpretar o interpretar a secas los códigos ocultos de la vida, que básicamente consisten en la gran pregunta, en la triple gran pregunta. ¿De dónde vengo? ¿Quién soy? ¿Y hacia dónde voy? Porque realmente estas preguntas respondidas de verdad son importantísimas. No podemos ir por ahí, bueno, podemos ir por ahí, poder se puede, pero no es nada conveniente ir por ahí con la sensación de que nunca entiendes nada, porque no tienes una base teórica ni intuitiva, que es ese otro sentido, además de los 5 sentidos, porque no tienes una cosa ni la otra, ni una base teórica, producto del estudio, de esa versión del aprendizaje que va más allá de lo escolar y lo académico, aunque lo escolar y lo académico lo podrían incluir parcialmente, siempre que uno estudie cosas interesantes, aunque estén homologadas, me parece estupendo, y se meta de lleno. Todo influye. Pero en este tema la persona es un buscador de sus propias verdades. Y bueno, mi experiencia personal me dice que el descubrimiento de ciertas verdades esenciales de la vida pasa por el aprendizaje de muchas cosas para poder tener o bien múltiples respuestas o, mejor dicho, para tener una múltiple capacidad de adaptación porque intuyes, o sabes la respuesta o la intuyes, que es un derivado del conocimiento, el desarrollo de la intuición. Y bueno, este es un poco mi alegato a favor del estudio, del aprendizaje, entendido el aprendizaje no como una cuestión producto de una presión social, colectiva, familiar, o de la presión del propio censor interno que nos dice, no, si quieres ser una persona de provecho tienes que estudiar, tienes que convertirte en alguien, digamos, también homologado. Que sí, que eso no digo que sea malo, eso es buenísimo, el que lo puede hacer que lo haga, y cuanto más lo haga mejor. Lo que quiero decir es que eso no es la única vía de aprendizaje, ni a menudo no es la vía que nos permite llegar a lo esencial. Como decía, o como yo he leído que decía, porque yo no estuve presente en la época de Galileo, como decía Galileo, el libro de la naturaleza está escrito en caracteres geométricos y matemáticos. O algo así muy parecido decía este hombre, este gran maravilloso científico del siglo XVII. Pues bien, yo suscribo completamente esta expresión. La vida está llena de caracteres geométricos, matemáticos, de formulaciones, de sentido lógico, en definitiva. Incluso más allá de todas las maravillas que la matemática en sus múltiples ramas nos ofrece, porque las matemáticas son una barbaridad, pero también lo es el esoterismo profundo y consistente con la realidad, incluso que creemos no conocerla o que la neguemos por sistema, ¿no? En fin, hay muchas cosas que el aprendizaje como concepto global, no solo académico, pero que también lo incluye el académico, por supuesto, académico, escolar, formativo, a nivel formación personal también. Y luego el aprendizaje práctico, ¿no? También es fundamental, todo eso es fundamental. Pero no olvidemos que si queremos no encontrarnos desamparados ante la magnitud de una experiencia en la que entendemos poco o nada, estudiemos cuanto más mejor. De todo. Porque la naturaleza, la vida, la experiencia, poco es lo mismo, se expresa, o debería expresarse, según mi concepción particular, con múltiples caracteres, con múltiples lenguajes y apelando a múltiples sentidos de percepción. Cerebral, visual, olfativo, bueno, hablamos de los 5 sentidos, pero sobre todo visual y cerebral. Y auditivo, quizá en parte, pero también va más allá, hay otros sentidos. Como la intuición, que además define varias ramas, varias expresiones diferentes o diversas de lo que llamamos genéricamente intuición. Sobre esto, pues dedicaremos otro vídeo. Bueno, sobre esto y sobre 1000 cosas más que ahora mismo ni siquiera han accedido a mi conciencia cerebral, pero que de seguro que están ahí agazapadas esperando. De todo esto hablaremos. Y de cosas más concretas y específicas. Este ha sido un vídeo sobre un tema genérico y que tiene, bueno, un lado incluso místico, podríamos decir, de conexión con la esencia interna de las cosas y la de uno mismo. Pues ya sabemos.
ya sabéis, yo me incluyo, a estudiar para no quedarnos rezagados ante una evolución que no comprendemos. Y muchísimas gracias por escucharme. Hasta luego.